Bom dia, acho que é desta. Ainda temos algumas pessoas para entrar, mas se calhar vou começar por fazer um pouco a introdução do tema. E antes de mais queria agradecer-vos a todos, porque efetivamente é o primeiro webinar que a Freelab está a promover, neste caso em colaboração com a Biótica, e penso que, pronto, pela adesão foi bastante positiva, estamos muito contentes e ver-vos a todos aqui. É a primeira vez que a Freelab promove este tipo de evento e pronto, com todas estas participações deixa-nos bastante satisfeitos e motivados para fazer um próximo, quem sabe. Queria agradecer ao meu colega de marketing porque pronto, ele deu-nos bastante apoio aqui na organização deste evento, preparado um bocadinho em tempo recorde. E obviamente também aos colegas da Biótica, porque sem eles o webinar não podia ser realizado. Eles trazem aqui temas bastante interessantes e espero que vocês apreciem. Este webinar irá desenrolar-se em 3 partes. Eu vou começar, portanto, com uma breve introdução a este tema. Eu penso que também o sucesso deste webinar prende-se porque vamos falar hoje de um tema bastante atual aqui em Portugal. Não tínhamos atualmente em Portugal a legislação para a legionela e, portanto, hoje o assunto que nos traz cá é esta nova legislação que foi publicada. Esta legislação dá abertura à utilização também para pesquisa de legionela de métodos alternativos e por isso a Freelab e a Biótica trabalham com um método alternativo que é o Legipid. Penso que alguns de vós já conhecem e nós já tivemos a oportunidade de discutir pessoalmente sobre este tema, mas aqui neste webinar vamos ter a oportunidade de conhecer ainda melhor e em maior profundidade o método em si, a validação OAC e aqui nesta parte o Guilherme, o nosso colega Guilherme da Biótica, engenheiro alimentar e de águas e responsável pelo departamento de investigação e desenvolvimento na Biótica e que participou de uma forma muito intensa na validação OAC do método. Vai dar a contribuição dele na sua apresentação e explicar-nos melhor todos os pontos do método de Legipid e a validação com as indicações mais específicas e técnicas do próprio método. E depois, por fim, a Inma, que é CEO da Biótica e mestra em microbiologia e ainda responsável técnica no laboratório IP Roma em Espanha, que é um laboratório de águas e alimentos e que tem vários métodos acreditados, inclusivamente para a legionela. Tem o método cultural, o método PCR e o método Legipid e, portanto, tem uma vasta experiência na acreditação de métodos e portanto, a INMA vai dar na sua apresentação a contribuição no que diz respeito a todas as metodologias ou todos os pontos necessários para prosseguir com a acreditação do método do Legipid. Eu começo então por partilhar o meu ecrã com a minha breve apresentação. Espero que consigam ver. Não sei se me podem confirmar pelo chat se conseguem ver o ecrã partilhado. Sim? Pronto, perfeito. Pronto, então se calhar vou começar, porque pronto, já está mais que na hora. Continuam pessoas a entrar, neste momento temos 66 registados e as pessoas continuam a entrar, mas pronto, os que vão entrar depois já vão começar a perder qualquer coisa, os que já estão cá, pronto, estão a acompanhar todo o webinar. Portanto, hoje o tema que nos traz é portanto, a falarmos um bocadinho sobre a nova legislação portuguesa para o controle e prevenção da doença do legionário. Portanto, nós aqui vamos apresentar esta contextualização da legislação no âmbito de outras metodologias alternativas que poderão ser consideradas por vocês nos laboratórios em alternativa, por exemplo, ao caso do método cultural. O método que a Freelab trabalha em colaboração com a Biótica é o Legipid, que é um método imunomagnetoenzimático para determinação de legionela SPP.
Portanto, em Espanha, pronto, e a biótica é espanhola, e eles já têm legislação para legionela há muitos anos. Aqui em Portugal é um assunto novo, efetivamente. A Lei 52 foi publicada em 2018 e estabelece o regime de prevenção e controlo da doença do legionário. Entretanto, em 2019 foi publicada a Lei 40, que é uma pequena alteração à Lei 52, no que diz respeito à atribuição aos técnicos de saúde pública a competência para a colheita de águas, para a colheita de amostras de águas e biofilmes em situações de cluster ou surto, e é uma pequena alteração à Lei 52. Posteriormente saiu a portaria 25, onde é estabelecida as classificações de risco e as medidas mínimas a serem adotadas pelos responsáveis dos equipamentos das redes e sistemas, de forma a fazerem uma avaliação de risco de contaminação e disseminação da bactéria Legionella, que decorra dos resultados analíticos apurados no âmbito do Programa de Monitorização e Tratamento de Água. E, por fim, já este ano, e é mais sobre este documento que este webinar decorre, saiu o despacho 1547, em que determina os procedimentos técnicos para a realização do Programa de Monitorização e Tratamento da Qualidade da Água. Esta apresentação do LEGIPID, e aqui estão algumas pessoas que já participaram num evento que nós fizemos em 2018 em Lisboa. Nessa altura, efetivamente, a Lei 52 já tinha saído, mas havia ainda muita falha de informação, detalhe de informação, nomeadamente no que dizia respeito à parte do diagnóstico, e que, pronto, apesar de terem passado quase 4 anos, portanto, só este ano, com o despacho de 1547, essas informações ficaram mais definidas. Portanto, temos uma nova legislação para a legionela. Esta nova legislação vai levar a um aumento na periodicidade e o número de locais amostrados. São dadas indicações relativamente a periodicidades e locais amostrados. Há necessidade de fazer uma caracterização inicial para a definição do nível de risco em que os locais são enquadrados e que, por isso, é expectável um aumento muito substancial do número de análises por legionelas. Nesse sentido, a legislação, prevendo estes aumentos, acaba por considerar que o método cultural é um método muito demorado, a saída de um resultado são 10 dias, é bastante complexo e, portanto, há também em seguimento do que já foi previsto em outros países da Europa, nomeadamente em Espanha, dá-se abertura à possibilidade da utilização de métodos alternativos devidamente acreditados. Aqui tem um pequeno excerto do despacho, onde fala exatamente isto que eu acabei de mencionar. Portanto, as medidas de gestão baseiam-se nos resultados obtidos pelos métodos de cultura, com recurso à última versão da norma da ISO 11.731. Contudo, há a possibilidade junto com poder-se realizar outros métodos alternativos, desde que devidamente acreditados. De uma forma geral, em termos de diagnóstico, trata-se de uma amostragem e filtração de 1 litro de água por método de análise. O método de cultura é aquele sugerido pela legislação portuguesa de acordo com a ISO 11.731 ou outros métodos alternativos acreditados. Fala-se na pesquisa de Legionella SPP e como se trata de uma legislação em que o âmbito está sob o controle e prevenção da doença do legionário, a incidência de pesquisa é sobre a Legionella SPP e em caso de surto ver o agente patogénico, neste caso a Legionella pneumófila, mais prevalente em Portugal, mas uma vez que uma tendência no resto da Europa poderá não ser só a Legionella pneumófila responsável por surtos, aí impera a pesquisa efetivamente da Legionella SPP. Na Lei 52, os resultados, a classificação de risco é feita com base no método cultural e, portanto, os resultados são expressos em UFCs por mililitro e portanto, esta legislação prevê-se no futuro os próprios laboratórios terem de se adaptar a um novo modo de trabalho no âmbito da legionela, uma vez que o número de
análise e as suas periodicidades irão aumentar, com certeza. Eu fiz aqui um pequeno apanhado dentro de algumas características dos método cultural com outros métodos alternativos existentes. Eu considerei o PCR, o Legipid e o LegiAlert. Aqui E neste quadro resumo, eu faço um sumário de alguns aspectos relacionados com todas estas, todos estes métodos. O primeiro ponto que eu analisei trata-se, por exemplo, do tempo de análise e, efetivamente, o método cultural é o mais lento, demora cerca de 10 dias a ter um resultado positivo. No caso do PCR, o resultado é dado no próprio dia, demora cerca de 3 a 4 horas, dependendo às vezes dos métodos utilizados, métodos de extração utilizados, etc. O Legipid é um método que demora 1 hora com a saída do resultado e o LegiAlert cerca de 7 dias. Todos estes métodos documentos de validação por trás, nomeadamente o método cultural, a ISO, e o PCR. O Legipid tem uma validação OAC e o LegiAlert uma validação AFNOR. Em termos de diálogo, o método cultural permite fazer a recuperação de Legionela SPP e Legionela pneumófila, assim como o PCR. O Legipid apenas tem aplicação para Legionela SPP e o LegiAlert para Legionela pneumófila. Em termos de resultados, temos, portanto, é expresso o resultado no método cultural pelos FCs por mililitros. No caso do PCR, é por unidades genómicas por mililitro, e aqui há alguma controvérsia, porque efetivamente ainda não existe uma regra de 3 simples que permita fazer a comparação entre unidades formadoras de colónias e unidades genómicas, e daí, por vezes, o PCR não ser também o método elegível. O Legipid permite expressar o resultado em UFCs equivalentes por mililitro e o LegiAlert por número mais provável. Em termos de complexidade do método, o método cultural, pronto, é um método que as pessoas já estão habituadas a fazer, porque é um método que normalmente é realizado, contudo acaba por ser um método um pouco complexo, dado as passagens, dado às diferenças de matrizes e às ações que têm que se tomar de protocolos, dependendo da matriz. O PCR, pronto, é sempre um método um bocadinho mais complexo também e diferente. O Legipid acaba por ser, apesar de ter alguns passos, é bastante simples em termos de execução, não tem grande ciência, assim como o LegiAlert. Contudo, em termos de investimento, para implementar um método cultural, a maioria dos laboratórios já tem tudo o que é preciso e, portanto, o investimento é efetivamente muito baixo. No caso do PCR, não, porque o PCR implica tanto a nível de investimento de máquinas, mas também condicionamentos de espaços próprios para a realização desta metodologia e, por vezes, é algo que não é permitido em determinados laboratórios, há sempre falta de espaço. Mesmo que a gente cresça, não sei, de repente o espaço já não é suficiente outra vez, e ainda bem que assim é. No caso do Legipid, pronto, o investimento não é muito elevado, o condicionamento do espaço também. A única coisa que se precisa é de uma pequena bancada, que não precisa ser muito grande, e o caso do LegiAlert, pronto, dependendo também do volume de negócio, penso que também necessita da aquisição de um selador, que também tem um grau de investimento um bocadinho superior do que o Legipid, mas menor do que o PCR. Em termos de custos de análise, pronto, obviamente o PCR destaca-se por ser o método mais caro, e os outros, o método da Legionela é um método que não é muito barato e, portanto, transversalmente aos restantes métodos também é um método mais ou menos equivalente em termos de custos. Efetivamente, como eu já falei, para se implementar o método Legipid não se precisa de muita coisa, portanto precisamos de um frigorífico para guardar os reagentes, precisamos dos reagentes, precisamos de uma rampa de filtração, que a maioria dos laboratórios já tem, como é óbvio, precisa-se sim de um agitador específico, que é o que está na imagem, mas que também não é um equipamento de grande investimento.
O fotómetro, na maioria dos laboratórios, já tem espectrofotómetros, muito provavelmente, e não é preciso uma gama muito específica de leitura, portanto, estamos a falar da gama dos 429 nanómetros, portanto, na gama do visível. A maioria dos espectrofotómetros tem essa gama disponível. Contudo, pronto, também é um equipamento que a Biótica propõe para o PEC de aquisição do Legipid. Pronto, dentro da minha apresentação era apenas isto, um pequeno enquadramento, uma abordagem um bocadinho sumária do que é que existe em alternativas e falar um bocadinho desta legislação e portanto, agora passo a palavra ao meu colega Guilhermo, que irá, portanto, dar-vos informações mais detalhadas sobre o método do Legipid, as validações realizadas e vou passar-lhe a palavra. Entretanto, só queria fazer aqui um parênteses. Nós vamos ter uma sessão de questões no fim, um pouco para não perder aqui o rumo ao raciocínio durante as apresentações, não vamos interromper para questões. De qualquer das maneiras, vocês têm o chat. Se vos surgir perguntas durante as apresentações que queiram logo registar no chat, poderão fazê-lo e depois nós no fim iremos fazer esse apanhado de questões e discutiremos depois no fim todas essas pedidos de dúvidas e informações que vocês pretendam colocar, ok? Guillermo, vou-te passar a palavra. Gracias, Mafalda. Buenos días a todos y bienvenidos. Procedo a compartir primero la presentación. Casi las 10:30 de la mañana de hoy, 3 de junio de 2022. De nuevo, buenos días, bienvenidos a todos a este webinar. Justificamos este webinar considerando un escenario en que el número de casos declarados de la legionelosis no disminuye en general en Europa, es más, aumenta. En España terminó el año 2021 con un aumento del 21% de casos declarados y es por esto que esfuerzos son aplicados en las legislaciones para incorporar nuevas herramientas de análisis para la detección rápida de Legionella, porque el retraso en su detección puede aumentar la transmisión de esta bacteria. Una de estas herramientas, como refería Mafalda, es Legipid, un test validado y certificado por una entidad certificadora de métodos llamada AOAC. Saludo a los asistentes inscritos y, desde ya, mi más sincero agradecimiento por el esfuerzo e interés de Frilabo y en particular de Mafalda Regado. Bien, resumidamente, mi objetivo es dar un conocimiento de los métodos que la legislación contempla con unos objetivos específicos. El primero, colocar a Legionella como objeto de análisis, conocer la base de los métodos y su relación con el riesgo, definir criterios de selección de métodos, colocar los métodos en la esfera de la legislación y describir la validación del Legipid por AOAC. Después daré paso a mi colega Inma Solís, que nos hablará sobre cómo acreditar un laboratorio para utilizar Legipid con protocolos proporcionados que derivan de la validación de AOAC. Bien, como decía Mafalda, en el despacho número 1547 del 8 de febrero de 2022, se determinan los procedimientos técnicos para la realización del programa de monitorización y tratamiento de la calidad del agua. En el epígrafe 5.3 indica que los parámetros de los anexos 1 y 2 deben ser hechos por laboratorios acreditados. El anexo 1 es para agua fría y caliente y el anexo 2 para agua industrial. Ambos anexos incluyen las notas 4 y 6 respectivamente.
La nota 4 y la nota 6 distinguen la gestión ordinaria de las instalaciones de riesgo en que se utiliza el método de cultivo de las situaciones urgentes en que se utilizan los métodos alternativos. Dentro del programa de monitorización, ante un positivo de cultivo o en el acompañamiento de las medidas correctoras implantadas, se puede utilizar un método rápido. El laboratorio debe estar acreditado para utilizar el método por el Instituto Portugués de Acreditación o una entidad homóloga signataria del Acuerdo Multilateral de la European Cooperation for Accreditation. El despacho 1547 indica la utilidad de los métodos alternativos para tomar decisiones oportunas, dado que obtiene resultados más rápidos. También a España la nueva ley distinguirá dos componentes en cualquier plan de control de la legionela. Un componente de verificación de cumplimiento que utilizará el método de cultivo con una frecuencia determinada y un componente de operación en que se utilizarán métodos rápidos para atender situaciones de evaluación de riesgo. Entre estas situaciones, la evaluación de medidas correctoras implementadas. El objetivo, por tanto, es minimizar el riesgo, uno de los principios fundamentales de la prevención y control de la legionela. Las técnicas rápidas se pueden aplicar por laboratorios acreditados, como en Portugal, pero en España resultará suficiente disponer de un sistema de calidad auditado, por ejemplo, una ISO 9001. ¿Por qué sería necesario complementar el método de cultivo con otros métodos? Hay una respuesta técnica a esta cuestión. Los métodos rápidos permiten actuar con urgencia o evaluar las medidas de un plan de control, llegando donde el método de cultivo no puede alcanzar debido a sus limitaciones para fines preventivos. Principalmente el atraso de los resultados en 10 o 14 días. Esto puede atrasar la toma de decisiones importantes, como si hay que desinfectar todo o parte de un circuito de agua. El método de cultivo no puede detectar estados de la bacteria que son infecciosos, pero no detectables porque el microorganismo no crece en la placa. Esos estados, documentados por Robertson y Garduño, se llaman estados viables, pero no cultivables. Otra limitación es que otros microorganismos presentes en las muestras de agua pueden enmascarar o inhibir el crecimiento de Legionella en una placa. Se llama efecto interferente de la microbiota. La ventaja del cultivo es que permite aislar la colonia para los estudios en una investigación epidemiológica y ambiental, pero esto ocurre cuando el riesgo ya se ha convertido en daño. La norma ISO 11731 abre 14 posibles procedimientos. Para algunos, el método se hace más subjetivo. Hay cierta mejora en la probabilidad de aislar una colonia, pero el recuento se ve perjudicado porque los mismos tratamientos que reducen la microbiota interferente también perjudican el límite de detección del método. ¿Cuáles son los métodos que proponen las legislaciones? Bueno, podemos considerar principalmente tres, aunque hay otros. El método de cultivo ISO 11731, los métodos no basados en cultivo, por ejemplo, la separación inmunomagnética o LEGIPIT, y el método ISO 12869, que es la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR.
En esta tabla se comparan los tres métodos. Todos los métodos son cuantitativos para Legionella spp, mientras que la PCR y la separación inmunomagnética, SIM, pueden obtener un resultado el mismo día en que se procesa la muestra. El método de cultivo necesita de varios días porque requiere del crecimiento de la bacteria. Los métodos alternativos atienden la necesidad de adoptar medidas preventivas o correctoras con tiempo suficiente para evitar poner en riesgo la salud de la población. Aunque todos los métodos pueden detectar células vivas, el cultivo excluye las células viables pero no cultivables. Y la PCR incluye también las células muertas o incluso el ADN libre. Aquí pueden encontrar resumidas las ventajas y limitaciones generales de los métodos. Con respecto a la separación inmunomagnética, las células deben expresar antígenos de virulencia y dichos antígenos deben estar accesibles en la célula libre e intacta. Fíjense que todas las técnicas suman a la caja de herramientas analítica que los laboratorios pueden utilizar. Simplemente hay que saber qué se mide para una adecuada interpretación de los resultados. El objetivo de la detección en Legipit es la bacteria que expresa antígenos de virulencia en su envoltura externa. En vivo, in vivo, son muchas las formas en que Legionella se puede presentar. Su ciclo natural no es bifásico como ocurre en un cultivo. Su ciclo natural es multifásico. De entre las distintas formas, aquellas que más nos interesan desde el punto de vista del riesgo son las infecciosas, que son principalmente las formas transmisivas maduras, las formas filamentosas y las formas viables pero no cultivables. En general, estas formas presentan una envoltura externa gruesa y un metabolismo bajo. Los antígenos expresados en esa envoltura nos interesan para comprender qué medimos con Legipit y su valor para la prevención del riesgo. Las legionelas ambientales son en general más virulentas que las legionelas de cultivo porque expresan más antígeno. Existe un conjunto de antígenos comunes en la familia Legionelae, pero menos expresados en las legionelas no neumófila, como cuantificó Collins en 1983 mediante un coeficiente de coincidencia de antígenos. Por tanto, las legionelas no neumófila serán menos virulentas que la neumófila, pero es interesante que en lo posible puedan ser detectadas en la medida que supongan un riesgo, es decir, en la medida que expresen antígeno, porque ayuda a establecer medidas correctoras más oportunas. Y también porque la presencia de otras legionelas no neumófilas puede ser una indicación de la posible presencia de la neumófila. Una muestra de agua es un universo donde coexiste una variedad de formas de legionela, vivas, muertas, viables pero no cultivables, etc. Un método que reaccione con aquellas formas que expresen virulencia tiene un valor diagnóstico añadido para la prevención del riesgo, sobre todo si es rápido. Así como el cultivo no detectará las formas viables pero no cultivables, la PCR incluirá las formas muertas
mientras que el EGPIT reaccionará con las legionelas viables que expresen virulencia. En el caso del método de separación inmunomagnético, resulta más sencillo ilustrar un criterio aceptado en la comunidad científica y relacionado con la viabilidad de una bacteria. Este criterio es la integridad de la envoltura de la célula. Aquí es donde tiene lugar la expresión de antígenos que pueden ser reconocidos por anticuerpos inmovilizados en la superficie de partículas o esferas magnéticas. Fíjense que en la muestra concentrada, las partículas colisionan con las células de Legionella durante 15 minutos de incubación, quedando capturadas como se aprecia en la fotografía de la derecha. Aplicando un imán, estos complejos partícula Legionella se pueden separar del resto de los componentes de la muestra, lavarlos, marcarlos y dejar que desarrollen un color. Pueden verlo en la fotografía inferior derecha. Ese color puede interpretarse comparando con una carta de color para un resultado semi-cuantitativo o midiendo su absorbancia para obtener un resultado cuantitativo expresado como unidades formadoras de colonia equivalentes en un tiempo de 1 hora. En la figura de la derecha se representa la captura mediante la interacción antígeno-anticuerpo, que depende del antígeno expresado y accesible en la célula ambiental, en la célula en vivo, con la que se forma un velcro molecular, menos consistente según lo dañada que esa envoltura se encuentre. Un aspecto derivado de interés es que el efecto de un biocida que altere la envoltura podrá ser monitorizado por el método de separación inmunomagnético. LEGIPIT es un método ya validado por AOAC y corresponde al usuario aportar pruebas objetivas de que se ajusta al uso previsto, siguiendo la norma ISO 17025. Por tanto, la tarea del laboratorio debe centrarse no en la validación, sino en la verificación del método. AOAC es una organización internacional fundada en 1884 para desarrollar soluciones basadas en la ciencia y establecer métodos analíticos. Promueve y publica métodos científicos revisados por pares y firma acuerdos de cooperación con otras organizaciones como ISO. AOAC Research Institute es una división de AOAC que promueve y lleva a cabo actividades para ayudar a desarrollar, mejorar y validar métodos de prueba patentados. Este es el caso del LEGIPIT. Cuando un laboratorio quiere acreditar su competencia para utilizar un método, necesita de una entidad nacional de acreditación. En Portugal, el Instituto Portugués de Acreditación. Los resultados obtenidos por laboratorios de otros países acreditados para un método son aceptables en todos los países signatarios del acuerdo multilateral de la European Cooperation for Accreditation. El laboratorio suele tener un sistema de calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001. En el caso de acreditar un método alternativo, es importante disponer de la validación y que esta validación esté certificada por una tercera parte independiente, un organismo de certificación de métodos
como es AOAC, o es AFNOR, o es NORVAL. Por tanto, si se dispone de la validación de AOAC en el caso del EGPID, la intensidad y el coste de los trabajos para comprobar el método en las condiciones del laboratorio es menor y el laboratorio solo debe hacer una verificación del método. El alcance de la certificación de AOAC no es solo sobre el método, sino también sobre el control de calidad y de la producción de los reactivos y de toda la documentación técnica. Por tanto, la validación publicada recogerá estudios internos de robustez y estudios externos sobre la comparación con un método de referencia, en este caso la ISO 11731, y realizado por laboratorios independientes. La validación de AOAC proporciona datos de validación que permiten, por ejemplo, calcular intervalos de confianza para caracterizar la recta de calibrado del test LEGIPID. Los intervalos de confianza de la pendiente y la ordenada en el origen caracterizan la recta de calibrado del test y permiten diseñar y proponer metodologías muy sencillas para verificar que la ejecución del test es correcta. Cualquier persona puede solicitarnos la validación publicada. Pueden leer las conclusiones de esta parte del webinar. En definitiva, avanzamos hacia escenarios donde la relevancia no la tiene la enfermedad, sino la prevención, donde no tenga relevancia la alarma, sino la alerta, actuando con rapidez y oportunidad y asumiendo la complejidad de la bacteria. Para la verificación del método en laboratorio, daré paso a mi compañera Inma Solís, que nos explicará las metodologías para caracterizar el método en un laboratorio y determinar su precisión, recuperación e incertidumbres. Inma es una microbióloga de referencia en España y tiene una amplia experiencia en los procesos de acreditación de métodos y en particular del EGPID. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención y por su interés en esta jornada. Y si te parece, Mafalda, podemos dar paso a la intervención de Inma. Inma, consegues compartilhar o ecrã? Bueno, pues buenos días. Gracias a Guillermo por la presentación. Gracias, Mafalda, también por la oportunidad de compartir nuestra experiencia a la hora de validar en concreto este método rápido y nuestra anterior experiencia con la acreditación en España. Cuando trabajamos en el laboratorio, las cosas técnicas normalmente siempre se ponen por necesidad. Hay una necesidad que nos destapa que debemos de buscar algo más allá de lo que tenemos actualmente. Os comentaré cómo esa necesidad nos llevó a entrar en contacto con el método del EGPID y cómo planteamos en el laboratorio, con las especificaciones en España, de esa verificación que al final acaba con un control interno y con un control externo necesarios para plantear la acreditación. Aquí. Es que tengo que pasar del otro lado. Creo que no había activado. Vale. ¿De dónde sale la necesidad? Pues en los laboratorios, por lo menos en el nuestro, la necesidad siempre sale del cliente. Del cliente porque es el que nos contrata la realización de análisis. ¿Y el cliente qué necesita? El cliente necesita principalmente velocidad, una rápida respuesta, necesita que la técnica sea sensible en cuanto a que le dé unos buenos resultados
de recuperación y sea fiable el resultado que vaya a emitir a su cliente. Por supuesto, no podemos perder de vista que el laboratorio necesita bajo coste. Todos trabajamos para ganar dinero y las empresas también. Y sí que me gusta puntualizar aquí que el bajo coste no es solamente que el reactivo sea más barato, sino también que el equipamiento sea mínimo, que el aprendizaje de la técnica también sea rápida y que el tiempo de dedicación a la técnica sea corto. Por supuesto, y por lo menos en nuestro caso, que sea acreditable bajo la ISO 17025, en el caso de España, por la Entidad Nacional de Acreditación. Y algo muy importante, que en realidad debería de estar al principio, aunque para el cliente no está al principio, es que esté de acorde a la pretensión, a lo que pretendemos. Técnicas tenemos muchas en el mercado, pero depende del objetivo que tengamos, deberíamos encauzarnos hacia una técnica u otra. Yo no defiendo nunca técnicas mejores que otras. Para mí las técnicas son complementarias y debemos de aprender a utilizar cada una donde mejor dan respuesta. Por lo tanto, y un poco también ha comentado ya Guillermo, me gusta siempre ver en esta diapositiva que si pretendo aislar, pretendo identificar o pretendo detectar y cuantificar, podré irme a distintas técnicas. Y esas técnicas tendrán un propósito final. O aíslo la bacteria, o confirmo lo que hay, o tengo una actuación preventiva y me adelanto al riesgo biológico, que al final es hacia donde deberíamos ir todos. Además, en estos casos, en el caso de Legionella, estas técnicas nos llevan a distintos tiempos, desde días hasta horas. Por lo tanto, con esta caja de herramientas, veamos qué herramienta necesitamos para la avería que en ese momento tengamos. La idea es, en nuestro caso, siempre avanzar resultados al cliente para que pueda tomar medidas antes de que el daño esté hecho. Como bien ha dicho Guillermo, cuando tú detectas en una placa una legionela, el daño prácticamente está hecho, porque al menos durante 5 o 7 días esa muestra ha estado diseminando legionela, ese punto de muestreo. Por lo tanto, buscamos técnica que nos diga rápido qué hacer para que el tiempo de contacto sea mínimo y para que las consecuencias de la existencia del microorganismo también sean mínimas. La legionela no la vamos a quitar nunca al cero de todos los sitios. Lo que sí que podemos es tomar decisiones para rebajar su cantidad y tenerla controlada. Con esta expectativa nos enfrentamos al método del EGIPID. No explico el método porque ya lo ha explicado muchísimo mejor Guillermo, pero sí que desde el nivel de laboratorio, después de ver que era un método sencillo, fácilmente aplicable, con baja inversión en equipamiento, nos fuimos a ver qué nos proporcionaba la casa comercial, el suministrador en este caso, con respecto a información. De manera que llegamos a tener el certificado AOAC que tiene el kit, donde todas estas ítems que tenéis aquí en la diapositiva venían reflejados. Por lo tanto, como ya estaba certificado, lo que debíamos de hacer era valorar el método, que aquí he puesto un pequeño esquema, aunque creo que más o menos conocéis. Estos son fotos reales de laboratorio, con equipamiento real. Filtrar, concentrar, por agitación o por sonicación. Aplicar las instrucciones de los reactivos con la plataforma proporcionada. Y al final, o detectar cuantitativamente por color, o lo que nos interesa siempre en el laboratorio, al menos en el nuestro, poder cuantificar con una lectura espectrofotométrica, puesto que tenemos una curva para ello. ¿Cómo nos enfrentamos a esta
verificación, porque para nosotros el método quedaba claro con la certificación AOA que estaba validado. Por lo tanto, en el laboratorio debíamos verificar que lo que estaba en el certificado podíamos ejecutarlo en el laboratorio. Para eso lo que hacemos es utilizar el SVL Test, que viene con una hoja de cálculo que te permite ya directamente sacar todos los cálculos que vas a necesitar en la validación. En este producto hay 3 niveles, bajo, medio y alto, son unos viales, unos tubos Eppendorf que contienen una cantidad conocida de Legionella pneumófila en 3 niveles. Lo que hacemos primero es preparar las muestras siguiendo las instrucciones, descongelándolos y realizando varias réplicas para saber la titulación o el número de CFUs que tiene cada nivel. Nosotros en el laboratorio trabajamos con 10, pero sabemos que a nivel de calidad, a partir de 5, estadísticamente ya se podrían hacer operaciones. Por lo tanto, aquí dejo puesto hasta un máximo de 10, porque cada laboratorio tendrá su procedimiento de qué debe de hacer internamente. El que trabaje con 5, pues con 5. Ya algunos laboratorios trabajan con 3, pero nuestra experiencia en España es que ENAC cada vez menos deja utilizar solo 3 réplicas, ¿vale? Eso no quiere decir que en otros sitios sí que se permita, porque antes nosotros también lo hacíamos. Con ello lo que hacemos es tener unos valores de estos Eppendorf y luego inoculamos estos Eppendorf a una muestra real y realizamos el método, desde la filtración hasta la concentración, aplicando las instrucciones del kit Legipid y posterior lectura. Con todos esos valores nos vamos a la hoja de cálculo proporcionada. En la hoja de cálculo que habéis podido ver en la diapositiva de antes, aquí la he puesto en 3, porque tenemos una parte en la cual podemos poner el valor obtenido en la titulación y una parte en la cual podemos poner el valor obtenido en la inoculación. Y de esa forma, en la hoja obtenemos los parámetros necesarios para presentar a acreditación y que son pues todos estos de aquí y que ahora brevemente os digo. Podemos sacar recuperación, nosotros obtenemos recuperación y precisión. A nosotros trabajamos en condiciones de reproducibilidad y no de repetibilidad, entendiendo como reproducibilidad mover o introducir las variables que uno tenga a mano, las que pueda. Si tengo 2 analistas, 2 analistas. Si tengo 2 rampas, 2 rampas. Si tengo 2 lotes de reactivo, 2 lotes de reactivo. Es decir, cualquier cosa que suponga mover o cambiar alguna de las variables. La precisión se calcula con estas fórmulas. Os pongo aquí las fórmulas que están en la hoja que os he enseñado antes y que nos llevan al final a obtener la incertidumbre. Nosotros trabajamos con 4 componentes de incertidumbre. Una componente de incertidumbre que es debida a la titulación de la cepa, una componente de incertidumbre que es debida a la repetibilidad, en nuestro caso entendida como reproducibilidad o al hecho de hacer varias réplicas, una incertidumbre que nosotros llamamos de rutina y que penaliza siempre a nuestros análisis porque cuando tú validas haces 5 o 10 réplicas, pero en rutina haces solo una, por lo tanto hay una componente extra de incertidumbre distinta a la validación y por supuesto la incertidumbre de recuperación. ¿Vale? Una vez tenemos esto, nosotros lo que hacemos es complementar con el control interno y el control interno lo complementamos con lo que llamamos verificación de la curva. En la verificación de la curva lo que hacemos es utilizar unos viales que también están congelados y que son de 3 niveles distintos y lo que hacemos son 3 réplicas de cada nivel y los introducimos en la hoja de cálculo
esperar que vuelvo atrás un momento, aquí. Os los introducimos en esta hoja de cálculo que automáticamente nos dice si la curva utilizada se encuentra en condiciones de uso, es decir, si cumple el intervalo de confianza que viene delimitado por la validación AOAC. Los intervalos de confianza, creo que ya ha dicho algo Guillermo antes, pero la pendiente de la recta tiene este intervalo de confianza y la ordenada en el origen tiene este intervalo de confianza. Esto hace que si de la muestra, de la hoja de cálculo puesto en los resultados, si cumple esto de aquí, si cumple estos límites, pues entonces automáticamente sale como apta o no apta. Aquí veis no apto porque es la hoja por defecto, ¿vale? Es el formato que se utiliza y que no está relleno. En el momento en el que rellenemos, las cosas cambian ya, ¿vale? Y por último, necesitamos un control externo. Y el control externo lo realizamos mediante ejercicios de intercomparación. Llevamos aproximadamente con el método acreditado desde el año 2012, si no recuerdo mal. AOAC se consiguió en el año 2011 y automáticamente conseguimos rápido la acreditación. Y hemos participado en al menos 8 ejercicios interlaboratorios en todos estos años, casi una docena de ellos, del test. Los últimos ejercicios intercolaborativos que se realizan o proficiency testing del test suponen el envío de unos viales congelados para que se haga la titulación, se inocule una muestra y se haga la muestra. De hecho, hemos terminado la semana pasada el ejercicio de intercomparación de este año. De manera que tenemos el valor inoculado y tenemos el valor obtenido y ya la organización se encarga de proporcionarnos todos los, de recoger todos los datos y proporcionarnos los resultados de Z-score de los laboratorios para ver el cumplimiento o no. Es obligado tener ejercicios intercomparativos, al menos bajo el alcance de acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación Española, es obligado realizar un ejercicio intercomparativo al menos una vez al año. Y con ello nos vamos a lo que sería el final. En nuestro caso, partiendo de una OAC certificación, realizamos una verificación, tenemos un control interno de curva, no os he dicho periodicidades, o sea, cada cuánto tiempo se hace. Esto depende de cada laboratorio y, por supuesto, dependerá del número de muestras a realizar. Nosotros tenemos establecido control de calidad interno en al menos un 5% de los parámetros analizados. Pero insisto que esto depende de cada laboratorio, ¿vale? Es decir, según el número de análisis, establecerá un control de curva cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes o cada semana, que entiendo que no tiene lugar cada semana, ¿vale? En nuestro caso, al principio sí fue cada mes y ahora ya lo tenemos cada 3 meses. Y luego un control externo, un proficiency testing, external control, para que nos evalúen externamente si estamos bien o mal. Y con ello, pues a la acreditación. Agradeceros la atención, por supuesto, y quedo a disposición vuestra de cualquier consulta que queráis.